Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la cirugía plástica de la cara, es decir, vamos a hablar tanto de la cirugía reconstructiva como de la cirugía estética de la cara. Veremos cuáles son las intervenciones que más se realizan, qué resultados se obtienen y cómo se queda en general las personas a las que se le ha hecho, se queda más contenta o menos contenta. Para hablar de todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Paloma Ramón, gracias Paloma por venir. Muchas gracias por invitarme. Tú eres médico especialista en cirugía plástica. Sí. Juana Gutiérrez, gracias Juana por venir. Encantada. Tú también eres médico especialista en cirugía plástica en el Hospital Virgen de la Risaca. Y Juan de Dios García Contreras, gracias Juan de. Tú eres jefe de sección de cirugía plástica y quemados del Hospital Virgen de la Risaca. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Influyen los cuidados posoperatorios en el resultado de una operación estética? ¿Se pueden romper las prótesis mamarias y qué ocurriría? ¿Qué riesgos tiene someterse a un procedimiento de cirugía estética? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Juana, ¿cuáles serían las intervenciones de cirugía estética que se realizan con más frecuencia en la cara? En la cara. Sí, nos vamos a centrar hoy en la cara. En la cara, vale. Pues hay varias que son las más frecuentes, pero la más frecuente de todas, dependiendo también del rango de edad, que ya hablará luego el doctor García Contreras, pero yo creo que la más frecuente de todas actualmente es la blefaroplastia, seguida de la rinoseptoplastia, la ritidectomía o lifting conocido en la calle, en el idioma de la calle, la cirugía de las orejas, que se llama otoplastia. En general, intentar hacer un rejuvenecimiento facial utilizando técnicas quirúrgicas y no tan quirúrgicas, eso también está muy de moda, utilizando materiales sintéticos, que de eso hablaremos también un poco a lo mejor. Rejuveneciendo con sustancias del mismo cuerpo, por ejemplo con el plasma, también se utiliza mucho, en complemento con las técnicas quirúrgicas que usamos. Y otras técnicas como dermoabrasión, peeling, láser. De todo eso iremos hablando, a lo largo del programa. Pero eso es en general lo más frecuente de la cara. De la cara. Juan de, ¿qué es un lifting? Que eso es una palabra que en la calle es muy generalizada. ¿Es correcto el término? ¿Y cuáles serían las indicaciones de un lifting o como se deba llamar? Muy bien. Bueno, pues el lifting efectivamente es una forma de llamarle a una intervención que realmente el nombre es diferente, ¿no? El nombre de la intervención es la ritidoplastia, ¿no? Ritidectomía, ¿no? En función de que, digamos, hace más años siempre nos centrábamos en que se quitaba tejido, ¿no? Hoy día más bien le llamaríamos una ritidoplastia, todo lo que es una plastia, digamos, la adaptación o readaptación de tejidos, más que una pura resección o quitar tejidos. Bueno, en este caso es una palabra que suena un poquito raro, aunque viene del griego y está claro que es de quitar arrugas o quitar pliegues de la piel, ¿no? Y quitar, la palabra ectomía es de quitar o resecar. Pero en fin, que esta intervención efectivamente es una intervención bastante frecuente, es una intervención que se hace en un rango de edad medio y quizá más frecuente obviamente a partir de aproximadamente los 50 y hasta diríamos los 70 años más o menos, ¿no? Hoy día pues en ese rango de edad,
es cuando ya aparecen esos síntomas un poco del envejecimiento y es la más frecuente. Pero no quiere decir que no se haga o que no se pueda hacer en determinadas situaciones a personas, incluso a partir de los últimos 30-40, por determinadas circunstancias, o incluso ya a personas de más edad, siempre que el estado general lo permita, ¿no? Yo ya me salió de rango, porque yo ya tengo más de 70 años, bueno, hemos 70 dicho, años. Hemos dicho 70 y que después lo permita. Lo importante en estas cirugías no es la edad, siempre lo hemos dicho, vamos, muchas veces tenemos discusiones con otros colegas de casos clínicos en los que decimos, oye, para hacer esto, o incluso la cirugía reconstructiva, ¿no? Para hacer una reconstrucción de mama, ¿cuándo es el momento? Pues para hacer una cirugía estética para una persona, mejorarle su aspecto, bueno, que le va a venir bien. Siempre lo más importante es el estado general del paciente o determinadas contraindicaciones que puede haber, como luego podemos hablar de algunas cirugías que, bueno, que hay que tener cuidado con ciertos procesos para que no surjan complicaciones importantes. Muy bien, Paloma. ¿Y qué técnicas se utilizan en la cara? De una manera práctica, los cirujanos plásticos dividimos el lifting según la zona en la que vamos a actuar. Entonces, hablamos lifting de tercio superior, lifting frontal. Es un lifting que ahora quizá ya no se haga tanto desde la llegada de la toxina botulínica, porque combinando una blefaroplastia y una toxina botulínica podemos tener un lifting de tercio superior pues muy bueno y con un procedimiento relativamente sencillo. En segundo lugar, el lifting de la cara y del tercio medio y del tercio inferior y lifting del cuello. Normalmente el lifting de la cara y del cuello, o sea, de los 2 tercios inferiores, va unido, porque es raro encontrar una pérdida de tono, de firmeza, en definitiva descolgamiento, que es lo que motiva a las pacientes a hacerse un lifting pues muy localizado en la cara o en el cuello. Y por otro lado, pues tenemos los lifting que actúan solo sobre la piel, lo que coloquialmente se llama mini lifting, que solo lo que es un despegamiento muy limitado de la piel, que corrige pues las arrugas suaves, una flacidez que no sea muy importante, o un lifting que actúa sobre estructuras más profundas, sobre una capa que hay sobre los músculos, el SMAS, y su continuación en el cuello, el platisma. Y entonces pues es un lifting mucho más duradero que consigue fundamentalmente elevar el pómulo, mejorar las arrugas, los pliegues nasolabiales, redefinir todo el contorno de la mandíbula y mejorar la parte del cuello siempre y cuando se añada algún tipo de actuación sobre el platisma. Muy bien, y entonces, Juana, ¿se suelen combinar técnicas quirúrgicas con técnicas no quirúrgicas? Y en el caso de combinar unas con otras, ¿cuáles se hacen? Pues como lo ha dicho Paloma, hay un montón de técnicas ahora no quirúrgicas, pero lo principal es tener primero una buena cirugía hecha, porque si no las técnicas complementarias no funcionan. Entonces, pues se puede utilizar, como ha dicho ella, por ejemplo, el lifting frontal, o sea, hacer una blefaroplastia, quizás yo le añadiría un lifting de cejas. Sí, por supuesto. Y luego pues se puede complementar con la toxina, por ejemplo, u otro tipo de materiales. También se puede utilizar ácidos hialurónicos o utilizar láser para mejorar la apariencia de la piel, de la epidermis, porque eso nosotros no lo podemos mejorar con el lifting. Podemos recolocarla en su sitio, en un mejor sitio, pero la calidad de la piel sí que necesitamos utilizar técnicas complementarias para mejorarla. En cuanto al lifting, esas técnicas, y bueno, sí, pues láser, lo que he dicho, láser, productos que se puedan utilizar, sí, bueno, productos de relleno, grasa, por ejemplo, del cuerpo, utilizar lo que el otro día comentaba el doctor García Contreras, lo de los injertos grasos, que están ahora muy de moda. Sacar grasa del cuerpo, que eso es una cirugía también, y ponerla en la cara en ciertos sitios, que ayuda a mejorar la calidad de la piel y también a dar un poco de volumen en los sitios que esté defectuoso. O sea que realmente muchas veces utilizáis varias técnicas, algunas incluso varias técnicas quirúrgicas, como sería sacar grasa de otra parte del cuerpo para ponerla en la cara, para que al final pues se quede digamos una cara armónica y sí, una cara en principio eso ha evolucionado más mucho, porque joven. Antiguamente a lo mejor decían venga un lifting y entonces levantaban hasta el hueso, levantaban toda la cara, el músculo y se quedaban ahí las caras esas de susto, porque solo se utilizaba eso, estirar y estirar.
y ahora pues ha cambiado un poco el concepto porque es una visión más completa. Más completa. Juan de, comentábamos que la cirugía plástica de la cara llevaba dos tipos de cirugías, la cirugía, digamos, como para reconstructiva, que es problemas que hay que ahora me comentarás, y lo que es la estética que estábamos hablando. Pero dentro de la cirugía reconstructiva, ¿cuáles serían las intervenciones más frecuentes que se hacen a nivel facial, a nivel de la cara? Bueno, a nivel facial, pues tenemos según, digamos, cuál sea la etiología o el problema, ¿no?, que surja al paciente, ¿no? Tenemos desde cirugías de reconstrucción postraumáticas que hace años quizá eran más frecuentes, accidentes de tráfico que eran muy frecuentes, ¿no?, y otras lesiones laborales, etcétera, etcétera, que podían afectar a cualquier parte de la cara. Bueno, esa cirugía siempre se ha hecho por cirujanos plásticos en conjunto con otras especialidades, ¿no? A veces estos traumatismos pues necesitaban el concurso de cirujano maxilofacial, de neurocirujano, etcétera, etcétera. Ya digo que eran quizá más frecuentes antes. Entonces, aparte de la cirugía puramente estética, pero que realmente es una cirugía de alguna forma también reparadora, ¿no?, porque como le llamamos, la cirugía es cirugía plástica, estética y reparadora, así es como se define en nuestra especialidad, todo es uno. Las técnicas muchas veces que se emplean para unas cosas se emplean para otras y por lo tanto tienes que conocer todo ese amplio abanico de técnicas. Luego estarían las técnicas, digamos, de reparativas de tumores o lesiones que se produzcan por una enfermedad o por una patología. En este caso, pues las reconstrucciones, por ejemplo, de un párpado, ¿no?, por una extirpación de un tumor, o la reconstrucción, por ejemplo, de una nariz, ¿no?, por una pérdida, por un traumatismo, por un defecto, pues son intervenciones complejas, que son áreas muy sensibles, en las cuales pues 1 centímetro arriba o abajo, que en el abdomen pues o en la espalda no nos importa, aquí son importantísimas porque nos permiten poder cerrar un defecto de una forma más sencilla o tener que hacer una reconstrucción con otras partes de la cara, ¿no?, con tejidos adyacentes. Siempre se busca tejido para reconstruir la cara, siempre el más parecido es el de la zona más próxima realmente, y es una de las prioridades, pero claro, cuando no tenemos de eso, pues tenemos que recurrir a tejidos a distancia, que pueden ser pediculados, es decir, que lleven su riego propio o que los tengamos que recolectar como un trasplante, ¿no? Hagamos un trasplante de tejido, de un autotrasplante del propio paciente, un trasplante de tejido de un sitio a esos sitios. Y bueno, y eso en cuanto a la etiología, pues creo que he comentado los traumatismos, los cánceres, y ¿me queda algo? No, yo creo que... Quemaduras. Sí, bueno, el traumatismo, pero ¿no? Yo quería quitar ya pues la parte que tenemos, digamos, de lo que estamos hablando hoy, ¿no?, que era más importante, la parte más estética, pero que estética, bueno, pues va estética con funcional, ¿no?, porque pues a veces tenemos en los párpados, ¿no?, hay una blefarocalasia, no puedes ver el bien. paciente tiene ciertas dificultades, ¿no?, en fin, todo afecta un poco, ¿no?, a sí, pero has funciones. dicho que el nombre de vuestra especialidad es como endocrino, es endocrinología, metabolismo y nutrición, y la gente lo resume en endocrino, Sí. Y a vosotros dicen plástico, pero realmente, repite el nombre si no te importa, de cirugía plástica, estética y reparadora. Y reparadora, Es decir, o sea que realmente coge todo lo que sea, digamos, reparable o que necesite de plastias o de injertos o de cualquier manipulación de tejido para mejorar el aspecto, que puede ser, ya digo, postraumático, de tumor o efectos propios del envejecimiento o de enfermedades que haya sufrido el paciente, que no tiene por qué ser, digamos, una enfermedad, sino algo que mejore, como dice en la especialidad, el título de la especialidad dice que mejore el bienestar físico y psíquico del paciente, es que ¿no? Muy importante. Hoy en día la salud, la definición de la OMS lo dice claramente, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar físico, psíquico y social de la persona. Entonces, si no se está de acuerdo con su estética, pues probablemente no tenga salud, porque tendrá problemas psicológicos, etcétera, ¿no? Bueno, quería solamente decir que sí, una de las cosas que olvidaba y que quería decir muy importante, que son las malformaciones congénitas. Claro. Las malformaciones congénitas de la cara, hoy día, bueno, pues a lo mejor son menos frecuentes también que antes, porque hay más control pre-parto, etcétera, etcétera, de muchos procesos,
pero que también era un punto de reconstrucciones que eran bastante complejas, muy difíciles. Sí, porque el labio leporino, el paladar... Y que esas han avanzado, y malformaciones con ausencia completa, por ejemplo, de la nariz, sin bléfarons, ¿no? Malformaciones a nivel facial de la boca, ausencia de oreja, por ejemplo, y bueno, pues reconstruir esas zonas exige de muchas operaciones y muy complejas. Y todas son pues las técnicas de cirugía plástica y reconstructiva, la misma que hacemos en la estética, modificadas en algún cierto, pero tienes que conocerlas. Si no las conoces es muy difícil que hagas una cirugía estética de calidad. Muy bien, Paloma, ¿y cómo han ido evolucionando los gustos y los perfiles de, no solo los gustos, sino también las personas a las que se operan de cirugía, sobre todo estética? Bueno, a grandes rasgos se puede decir que existe un ideal de belleza que más o menos a todos nos gusta, todos queremos, una ceja alta, un pómulo proyectado, un párpado descansado, sin bolsas, un contorno mandibular que no cuelgue la piel, una nariz más o menos pequeña, más o menos recta, labios carnosos y evertidos. Entonces, atendiendo a este objetivo, que más o menos a todo el mundo le puede gustar, hay dos grandes tendencias. Por un lado, la naturalidad, pacientes que te piden naturalidad y equilibrio, y pacientes que te piden exceso y artificio. Desde mi punto de vista, o por lo menos en mis pacientes, en lo que respecta a la cirugía de la cara, bueno, y yo creo que de todos, en lo que respecta a la cirugía estética de la cara, las pacientes siempre piden naturalidad y equilibrio. Y de hecho ellas dicen, doctora, yo quiero seguir siendo yo, no quiero verme rara, quiero mejorar, pero quiero seguir siendo yo. En cambio, cuando hablamos de medicina estética, entonces sí que a veces te piden un poquito más de exceso. Por ejemplo, los aumentos de labio que se llevan ahora, esas frentes demasiado lisas, sin nada de expresión con la toxina botulínica, los párpados muy marcados, los false eyes, para hacer una mirada felina. Entonces, pero eso entra más dentro del ámbito de la medicina estética. En la cirugía siempre el paciente es más conservador, más natural, y eso es para los párpados, el lifting, la rinoplastia. Bueno, la autoplastia es que realmente tienes que pegar las orejas y las pegan mucho, ¿no? Pero en general... Sí, pero la mayoría de la gente pide tendencia armonía. Y el perfil es efectivamente armonía y que vaya con su cara. Con su cara. Con sus Porque facciones. es verdad que se ven algunas personas por la calle que de verdad es que da un poquito de pena a veces verlas, no sé, sobre todo... Bueno... Hombre, no, pero sobre todo el tema de los labios es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, ya sabes que hay un dicho en España que dice para gustos, colores. Para gustos los colores, sí. Pero o sea, que cuando una persona, sobre todo una mujer, en estos casos es lo más frecuente, se ven esos labios tan exagerados, no es que sea... O sea, es que lo ha pedido la paciente, por decirlo de alguna manera. Los ha pedido. Los ha pedido. No, estamos de acuerdo en que en general los ha pedido. Yo creo que muchas veces es que el problema está en que se quiere conseguir resultados con unas técnicas, vamos a decirle, menos invasivas o menos... Y que son temporales. Pero no, es que no se puede sustituir una cosa por otra. Es decir, claro. Hay personas que tienen el concepto oiga, no sé si hacerme un lifting o ponerme relleno, y tú dices, bueno, es que son dos cosas diferentes. O sea, son diferentes si ve cada cosa para una cosa y no las puedes intercambiar, no puedes intentar. Entonces, intentar forzar con una técnica complementaria, como nosotros le llamamos, ¿no? Dentro de nuestra PCA, yo recuerdo que eso lo teníamos en nuestro como técnicas complementarias de infiltración y relleno, se llama así, ¿no? Entonces, complementarias, técnicas complementarias, es decir, tú con eso puedes conseguir, pues eso, definir unos aspectos cutáneos de pliegues superficiales que no puedes conseguir con un lifting. Entonces está muy bien como apoyo, como ayuda a otro, pero claro, si tú quieres que las cosas vayan a su sitio, pues aunque puedas poner unos hilos pensando que eso va a tener el mismo efecto, nunca va a tener el mismo efecto, tendrá un efecto mínimo o complementario, ¿vale? Pero, y esa es la diferencia. Entonces, claro, si tú intentas forzar la técnica y decir, bueno, pues entonces pongo más, o a ver si consigo esto, tiro más de aquí o llego, y luego al final pasa lo es que cuando, pasa. exactamente, no tienes un buen resultado. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy.
Muy buenas, en el programa de hoy, cirugía estética, especialmente en la que nos hacemos en la cara. Pues empezamos con cirugía, significa trabajar con las manos. Está formada por dos compuestos griegos, heir, que es mano, y ergon, que es trabajo. Heir, mano, luego se transcribe como keir, que da kir. Entonces, también la tenemos presente en otras palabras, como quiromancia, que es adivinación a través de las líneas de la mano, o quiropráctico, que también es trabajar con las manos. Y la palabra estética viene del griego aesthetike, que significa dotado de percepción o sensibilidad. Los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, ya la utilizaban porque veían esa percepción de la belleza, veían que tenía una influencia sobre la mente y buscaban esa influencia sobre la mente, esa perfección, esa aesthetique en la música, en la filosofía, en la astronomía. Pues esta búsqueda de belleza tan importante a día de hoy también se traslada al cuerpo humano y por eso algunas de las cirugías más frecuentes son las de la cara y ahora vamos a explicar algunas palabras de este tipo. Si esa cirugía afecta a nuestra nariz, pues estamos hablando de una rinoplastia, porque rinos en griego significa nariz. Y si no la hacemos en los labios, pues es una keiloplastia, porque keilos en griego es labios. Si es en los pómulos, será malarplastia, porque malar en latín es pómulo, y si es en los párpados, blefaroplastia. Pero siempre son cirugías complicadas, por eso tienen que ponerse siempre en manos de profesionales de verdad, no de esos pseudo profesionales, porque además pseudos en griego significa mentiroso. Palabras de médicos. Bueno, ha quedado claro que hay que ponerse en manos de profesionales para hacer una buena cirugía estética o reparadora, ¿no? Vamos a ver, Juana, nos han dicho el origen de la palabra rinoplastia. Sabemos que unas veces la rinoplastia se hace por estética, pero otras veces se hace como cirugía reparadora porque hay algún problema importante. Dinos, explícanos en qué consiste la rinoplastia y cuál se hace más, si se hace más la estética o la reparadora. Pues la rinoplastia se conoce en la calle como la cirugía estética de la nariz, que está enfocada pues, para mejorar el tamaño y la apariencia general de la nariz. El objetivo del cirujano es conseguir un aspecto natural y que ofrezca un balance armónico con la cara, con las estructuras faciales. Hoy día se utilizan unas técnicas más conservadoras que antiguamente y es posible utilizar otras vías de acceso que antes no se usaban. Entonces, normalmente se aconseja a los pacientes que tengan una edad mínima, aunque de eso hablaremos luego, 14 o 15 como mínimo, incluso en varones se le espera que cumplan algún año más porque hay una falta de desarrollo de la nariz en edades tempranas. En muchos casos, como tú has dicho, los problemas de ventilación nasal, de que no respires bien, pueden ser corregidos al mismo tiempo, o sea que tú al mismo tiempo puedes hacer una corrección de la forma y una corrección de tu problema respiratorio. ¿Qué indicaciones puede haber para hacer una rinoplastia estética? Pues que la nariz aparente ser larga, que se observe lo que se llama la jiba dorsal, que eso todo el mundo, ¡ay, esto que lo tengo levantado! Que cuando la miras de frente se vea muy ancha en la vista frontal la nariz, que la punta esté caída, que sea ancha o gruesa, en nuestro medio eso no gusta, que las narinas, que es por donde entra el aire, que sean muy anchas, que la nariz no esté centrada en la cara o que se vea como quebrada, que aparente ser demasiado corta, igual que antes hemos dicho larga, corta, o algún traumatismo o una herida que hayan alterado la morfología nasal. Todas esas cosas se pueden corregir. Muy bien. Juan hay rinoplastia abierta y rinoplastia cerrada. Ahora nos explica en qué consisten, cuándo se explica, o sea, cuándo se utiliza cada una de ellas y luego lo último que debe ser la rinoplastia ultrasónica, que tiene un nombre así como muy espacial. Cuéntanos todo esto. Bueno, pues en cuanto a las técnicas principales para operar, ¿no?, para la nariz, tanto como hemos dicho desde el punto de vista estético como reconstructivo, postraumático, básicamente, pues dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, cuál sea nuestro plan quirúrgico, que es lo más importante, ¿no? Tienes que valorar al paciente, ver ese tipo de lesiones que tiene,
cuál es la mejor forma de acceder. Entonces, desde el punto de vista del acceso quirúrgico, o sea, lo que vamos a hacer lo tenemos que definir primero. Vamos a reparar estructuras óseas, vamos a estructuras cartilaginosas, falta de volumen, necesitamos aumentar el volumen. Por un lado tenemos que plantear lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces haríamos un tipo de cirugía u otra, que ahora la comentaré también. ¿Por qué vía? Pues la vía puede ser abierta o la cerrada, y básicamente la diferencia es en que cuando queremos modificar sobre todo la parte cartilaginosa y principalmente la parte de la estructura visible de la nariz, la parte de los cartílagos alares, los centrales, los laterales de la nariz, y necesitemos posiblemente hacer algún tipo de injerto, necesitamos de apoyo, ¿no?, de injerto cartilaginoso, bien sea del propio tabique nasal o bien sea de zonas externas, como puede ser el tabique, o sea, como puede ser el cartílago costal de la costilla, que también es usado frecuentemente. Pues entonces es mejor hacer una técnica abierta, que es con unas incisiones parecidas a la cerrada, pero con una exposición por la parte que le llamamos la columela de la nariz, para poder exponer y tratar mejor esas estructuras y hacerlo de una forma mucho más fina, ¿no?, mucho más al final positiva para el paciente. Y esa es la diferencia, ¿no?, el acceso a las zonas que queremos despegar la nariz. También decir que esa técnica de cirugía abierta, vamos a decir, se ha proliferado en los últimos años, se popularizó, pensando que, porque ha habido unos cambios, ¿no?, un poco en la forma de hacer la nariz, ¿no?, y lo que le llamamos la rinoplastia, vamos a decirle clásica, y luego pasamos a lo que se llama la rinoplastia estructural, que es la rinoplastia esta que hemos dicho, mucho injerto, mucha reposición, recolocación, manejo y modificación de muchos aspectos generales de la nariz. Y ahora estamos pasando, digamos, a otra fase en la que se llama rinoplastia preservadora, en la cual, pues, bueno, realmente es un poco, tenemos todo que estamos como cambiando un poco la forma de pensar en ese sentido, no siendo tan receptivos en las partes externas de la nariz, sino tratando, por decir de alguna forma, de tratar la nariz como tratando la base de la nariz, ¿no?, el apoyo que es el tabique, tratando de modificando la base, la implantación de la nariz, tanto a nivel óseo como eso, podamos modificar el aspecto externo de la nariz, pero sin hacer, digamos, resecciones externas, sino modificando por dentro, por el centro de la estructura. Digamos, lo más novedoso, y dentro de esa novedad, y ya termino, con lo pequeña que es, dentro de ese tipo de cirugía, ¿no?, más preservadora, pues está el utilizar un bisturí, o sea, un sistema que por ultrasonidos, ¿no?, nos permite hacer, pues, unas incisiones a nivel del hueso, que normalmente las hacíamos, pues, con unas pequeñas sierrecitas o con un escoplo, pues, haciendo una pequeña fractura en tallo verde para modificar la posición de los huesos nasales y de la zona del maxilar. Pues ahora se puede hacer con ese. O sea que la rinoplastia ultrasónica como tal, yo digo que no existe. O sea, la rinoplastia ultrasónica no, es que utilizas durante una parte de la intervención, sea cerrada o preferentemente abierta, y haciendo incluso la rinoplastia estructural o la rinoplastia preservadora, utilizas para una parte de la intervención, que para la fractura ósea utilizas ese sistema, ese bisturí que se llama piezoeléctrico, y esa es la única diferencia. O sea, que se vende mucho la intervención como algo novedoso, y no es la intervención, es que durante una parte de la intervención utilizas un instrumental, digamos, que puede tener la ventaja efectivamente de que te dé menos edema, menos inflamación, menos moratones a nivel de la zona ósea, pero que no implica una cirugía diferente, distinta, ¿de acuerdo? Pero es algo que hay que aclarar, porque la gente lo pregunta mucho y dice, no, esto no es nada más, que es que utilizo esto o utilizo lo otro, ¿vale? Nos lo has dejado totalmente claro, y lo que comentaba antes, hablas de la nariz y luego tú empiezas a hablar de técnicas, de posibilidades, de tal, etcétera. Sí. Y realmente es compleja, hay muchas cosas en un sitio pequeño y que además unas influyen sobre otras. Hay una cosa que es lo de la pata de la mesa, esa de que si le falta una pata a la silla, pues al final toca la otra y al final toca la otra. Sí. Paloma, comentábamos que la rinoplastia es una de las cirugías que más ha cambiado. ¿Cuáles son las últimas tendencias ahora en rinoplastia? Y luego, ¿cuál es la diferencia entre una rinoplastia y la cirugía del mentón? Bueno, Juan de ya ha contestado, pues, parcialmente o casi todo a las últimas tendencias. Sí. Yo lo voy a resumir voy a hacer dos precisiones.
Por supuesto, la tendencia es a ser conservadora con los tejidos y entonces en este sentido las ondas sonoras de alta frecuencia, el piezotomo eléctrico, yo sí creo, Juan, de que han contribuido a la rinoplastia mucho y de una manera muy clara, que es precisión en los cortes en el hueso, tanto en la resección de la jiba ósea como en las osteotomías. Luego, no actúa, las sierras van vibrando al mismo tiempo que tú le pones agua y entonces no dañan para nada la mucosa ni los tejidos blandos, con lo cual puedes ir digamos, más confiada en esas osteotomías, trabajando el hueso. Claro, esto al no dañar los tejidos blandos, pues teóricamente, como decía él, efectivamente pues baja la inflamación, disminuye los hematomas y en definitiva pues no en todas las pacientes acorta el tiempo de recuperación. Y la tendencia, efectivamente, pues como digo, es a ser conservadora y por tanto ahora pues lo último descrito es la cirugía, la rinoplastia de preservación, en la que no tocas el dorso y actúa sobre estructuras inferiores. Y para que todo el mundo lo entienda, voy a poner una analogía que he encontrado, que es como si nosotros tenemos un edificio que acaba en pico y le queremos quitar altura a ese edificio. En una rinoplastia estructural nos llevaríamos el ático y luego reconstruiríamos el tejadillo. En una rinoplastia de preservación quitaríamos el sótano y entonces tendríamos menor altura del edificio sin haber tocado la parte visible. No todas las pacientes, como decía él antes, se puede hacer una cirugía una rinoplastia de preservación, es decir, la rinoplastia estructural tiene pues su indicación abierta, cerrada. Yo rinoplastia ultrasónica cerrada, pues yo tengo el piezotomo y realmente veo casi imposible meter el piezotomo, pero bueno, hay quien dice que hace rinoplastias cerradas, necesitas mucho espacio para que entre la sierra, pero en definitiva, pues como decía Juana también antes, ya atrás han quedado esas narices con el dorso de tobogán y estas puntas rotadas hacia arriba y lo que se tiende es a una nariz más o menos recta, más o menos pequeña y armónica. ¿Y la diferencia entre rinoplastia y cirugía de mentón? Bueno, no podemos decir que haya una diferencia. Lo que hablábamos antes, a veces es una técnica complementaria. Si nos fijamos, los pacientes o las pacientes que pueden tener, que tienen una nariz grande, con frecuencia parece o tienen un mentón pequeño, una microgenia. Cuando lo parecen, simplemente tú haces una rinoplastia y automáticamente, al disminuir el tamaño de la nariz, equilibras el perfil y se ven, pero otras veces sí que necesitan un aumento. Aumento que hoy en día ya, bueno, pues se puede hacer con osteotomías, pero que hoy en día con los ácidos hialurónicos de alta densidad, que los pones encima del hueso y que proyectan el mentón, pues consigues perfiles muy armónicos. Claro, son rellenos que son temporales, tienes que estar poniéndotelos, pero bueno, una osteotomía en el mentón no es poca cosa. No es poca cosa, no, pero lo que has dicho, a lo mejor cuando la nariz es más estética, más de su tamaño normal, ya no llama la atención, se ve mejor. Claro, eso es lo que se llama una perfiloplastia. Claro, una perfiloplastia. Es ese tema que le llamamos las perfiloplastias. ¿Qué es eso? Pues es la relación entre una estructura y la otra, principalmente a nivel de la nariz. Del tercio medio y del tercio inferior. Y te mejora lo otro. Claro. Juana, explícanos qué es una autoplastia y cuáles son los problemas más comunes que la autoplastia puede corregir. Pues la autoplastia como tal lo que corrige son normalmente las orejas prominentes, es lo que conoce todo el mundo. Me voy a hacer una autoplastia porque tiene una oreja prominente, que son una de las deformidades más frecuentes de la cabeza y del cuello. Afecta al 5% de la población en general. Y con frecuencia los pacientes expresan su insatisfacción por su apariencia y que disminuye la confianza en sí mismo. Normalmente puede ser o porque estén aumentadas de tamaño, que sería una
macrotia, disminuidas de tamaño, que eso ya sí que son alteraciones ya reconstructivas, pero en general en la estética normalmente son las orejas prominentes, que es o muy grandes o que están muy separadas de la cabeza. Eso es lo que en general conoce la gente. Muy bien. Entonces, bueno, no sabía si las técnicas pues tienen como objetivo tratar estas y producir un pabellón auricular de aspecto más natural y que no deje en evidencia que se ha operado, sin cirugía, y camuflar las cicatrices, saber camuflar las cicatrices. Es importante que no se note que se ha operado. Claro, que no se note. Normalmente la gente que se opera dice, a mí opéreme, pero que no se note que me ha operado. Exactamente. Juan de, se hacen otoplastia en niños y se hacen otoplastia en adultos. ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Y es una cirugía difícil o no es una cirugía difícil? Bueno, pues la otoplastia en general, si consideramos la creencia popular, es de que es una intervención fácil, pero la oreja es una parte de la anatomía que es muy compleja. La oreja, de hecho, igual que se puede identificar a las personas por la huella digital, hoy día uno de los sistemas de verificación de reconocimiento es la oreja, porque nadie tiene la oreja igual que el otro. Cada oreja es totalmente diferente y fíjate la cantidad de detalles que puede haber en una oreja para que nos permita que podamos diferenciar a una persona de otra solo por su oreja. Entonces, la oreja es compleja y tiene un par de técnicas, ¿no? principales, que son las técnicas en las que tú utilizas, más bien, digamos, modificas la oreja a base de suturas permanentes o reabsorbibles, o resección, y otra técnica en la cual utilizas, digamos, una modificación del cartílago, haciendo, digamos, incisiones en el cartílago, haciéndole que pierda fuerza en unas zonas para que la hagan en otras, o incluso quitando porciones de cartílago porque estén hipertrofiadas, ¿entiendes? O porque necesitemos hacer eso para que la oreja se aproxime. Es decir, hay técnicas en las cuales sí, que modificamos directamente el cartílago o no, con un bisturí o con un instrumental, y otras veces en las que modificamos las estructuras, quizá cuando no sean tan rígidas, cuando son más blandas, y esa base de suturas, ¿no? De plegamiento o suturas de aproximación, que son las dos, plegamiento del hélix o aproximación de la oreja al cráneo. Y esas son, en los niños las técnicas son iguales, lo único que a partir de qué edades pues se puede hacer, pues se puede modificar a partir de los 6-7 años, ¿no? Hay estructuras de la cara que crecen rápido y siempre vemos a los niños que tienen los ojos muy grandes, ¿no? Y las ojos muy grandes, y es que esa zona de la cara, mientras que el tercio medio facial, la nariz, la boca, crece bastante después, crece ya en la pubertad. Entonces, cuando tienen esa edad, aproximadamente 6 o 7 años, la oreja tiene un 80-85% ya del tamaño de la del adulto y ya puede ser operable, siempre que veamos que tenga una indicación, que es lo importante. No es porque el niño a lo mejor le puedan decir algo en el colegio o porque la madre lo lleve diciendo que es que no me gustan las orejas del niño. Es el niño el que tiene que sentir eso también como algo positivo. Y por supuesto que les ayuda en muchas situaciones. De hecho, en el último estadística esta que como hemos comentado antes, que se había hecho a nivel de la cirugía plástica en España, en la intervención que, lógicamente, en los menores de 18 años la intervención más frecuente de cirugía estética es la autoplastia, ¿vale? Que se hace también, y en muchos, sobre todo en varones también. Además, el cartílago debe ser un tejido difícil, tiene poca vascularización y eso hace que no sea una cosa fácil de tocar. Bueno, lo principal del cartílago es que tiene memoria. Como la piel. Es que tiene memoria, quiere decir que es muy difícil modificarlo porque él tiende siempre a volver a irse a su sitio de otra forma. Entonces, es solamente en las primeras semanas a lo mejor de la vida, o en un niño que es prematuro y tal, tú puedes modificar algo, la forma definitiva del cartílago mediante ferulización o algunas manipulaciones, por decirlo de alguna forma. Pero después el cartílago, aunque tú lo tengas ahí con una sutura, si es firme y se va la sutura, el cartílago vuelve otra vez. Y aunque, es decir, que tiene, y si a veces es muy fuerte lo que haces, pues puede romper incluso el cartílago la sutura. Quiero decir que es difícil, no es fácil conseguir una de las complicaciones, ¿no? de la autoplastia, que son pocas, pero a lo mejor una de las que pueden ser más frecuentes es que ceda un poquito el cartílago, ¿no? Y que tengas que hacer una revisión de la cirugía. Vemos, Paloma, que la cirugía de la autoplastia no es una cirugía, digamos, pequeñita ni
ni tampoco... No hay que minimizar ninguna cirugía. Ninguna cirugía, creo que no hay que supuesto. minimizar Pero, ninguna cirugía. ¿el tiempo promedio de recuperación cuánto suele ser? Pues la recuperación es rápida. Normalmente le pones un vendaje, que es un vendaje un poquito aparatoso, que dura unos 3 días, y luego le pones como una cinta de jugar al tenis, pues por lo que está diciendo Juan de, para ayudar a todas las suturas que hemos hecho, las incisiones, a que se mantengan en su sitio, y los puntos se quitan aproximadamente entre el 10º día y el 15º día, pero un paciente está recuperado prácticamente en una semana. Eso sí, tiene que llevar una banda, pues por lo menos toda la noche y algunas horas en casa. Pero sí, es una recuperación normal, rápida y es un normal. procedimiento que dura entre 60 y 90 minutos, pero como todo, no hay que minimizarlo y hay que saberlo hacer, porque tiene una complicación que a los pacientes les disgusta mucho, que es la simetría. La asimetría, o que te quede el lóbulo un poquito anterrotado, o que el tercio superior te quede un poquito despegado y que entonces pues tengas que hacer alguna pequeña revisión de la cirugía. Lo de la cirugía estética yo lo veo muy complicado. Pero sobre todo la de la cara. Sí, sobre todo la de la cara, pero lo veo muy complicado porque además la imagen que uno tiene de uno mismo uno de pronto dice, pues según una persona dice, pues se va a quedar perfecto, pero él dice, no, es que a mí me gusta o tal. Y yo en mi experiencia, por ejemplo, cuando viene algún paciente para autoplastia me dice, pero quiero natural, y ahí sí que es verdad que le digo, no, hay que pegarla mucho, porque es que ellos se ven más despegados de lo que realmente, tienen. Entonces, pero son pacientes que se quedan súper satisfechos, muy satisfechos. Y los niños... Sí, porque los niños además en los colegios sobre todo pueden tener, los niños empezar a ponerle mote. Súper encantados. Muy bien, Juana, vamos a pasar a otro tema de la blefaroplastia. Aunque aquí hicimos un programa de oftalmología y tratamos un poquito el tema, pero sobre todo pues era cuando daba problemas a nivel de vista, a nivel de que la pestaña se metía hacia adentro y arañaba el ojo, pero de todas maneras es bueno tratar este tema desde el punto de vista de la estética. Dinos primero qué es una blefaroplastia y cuándo está indicado hacerla. Pues es uno de los procedimientos de cirugía estética más solicitados, como hemos dicho antes, entre hombres y mujeres. Y sobre todo trata los cambios que con el paso de los años se producen en la región periocular y dan un aspecto de cansancio, de enfermedad o de vejez, como ha comentado antes el doctor García Contreras. Su objetivo es corregir la mirada, corrigiendo el exceso cutáneo que aparece con el paso del tiempo, la herniación grasa, que se hernia la grasa que tenemos, luego hablaremos de eso, hay depósitos grasos que se hernian, y el contorno de los ojos. Es una técnica muy gratificante y a la vez muy exigente, que requiere una planificación cuidadosa y una delicada ejecución para obtener un resultado óptimo y evitar complicaciones, que las hay. O sea que no la gente, eso siempre, eso es fundamental, eso yo ya lo tengo claro, que es muy importante, ¿no? Pero, o sea, que no se trata ahí, pues la gente dice, no, es que un poquito del párpado que me tengo que quitar, o sea que es una cosa compleja. De hecho, Juan, ¿de qué complicaciones se pueden presentar en la blefaroplastia, si son frecuentes y si se ve mucho la cicatriz, por lo que hemos dicho, que la gente lo que no quiere es que vean que se ha operado? Sí. Bien, en la blefaroplastia, todas las intervenciones que se hacen muy frecuentemente en general es que suelen dar pocas complicaciones, por lo menos pocas complicaciones importantes, ¿no? Por eso son técnicas que se generalizan, ¿no? Que al final dices, son muy frecuentes. Claro, mucha gente se las hace, pero también porque en general tiene buenos resultados y el número de complicaciones pues es bajo. Y como todas las complicaciones de todas las cirugías, es importante comentarse a los pacientes con los consentimientos informados que damos específicos de cada intervención. Cada intervención tiene algunas características específicas, ¿no? Unas se pueden infectar más, otras es más difícil que se infecten, ¿no? Unas pueden tener más cicatrices, otras menos importancia.
La bléfaro, pues yo creo que con las cicatrices en general suelen quedar muy bien. La piel del párpado en general es fina y por lo tanto no suele hacer cicatrices gruesas, hipertróficas. Es verdad que hay personas que tienen una piel de párpado muy gruesa también, ¿no? Puede que se note algo la cicatriz, pero en general yo creo que cuando el resultado es bueno, ¿no? Has quitado un exceso de piel que ya cubre, que llega a las pestañas, o has quitado pues unas bolsas que dan un aspecto de persona siempre cansada o avejentada, ¿no? Ha reposicionado un párpado que estaba realmente como esta cuerda de tender la ropa que cede y que se nos queda, que incluso favorece el que se te acumule la lágrima y te llore el ojo. Hay una serie de cosas que merece, o sea, que la gente lo valora, ¿no? Como mejoría mucho y no suelen tener grandes problemas. Hay algunos pacientes, los que tienen el ojo muy prominente, por ejemplo, ¿no? Que a veces se nos pasan desapercibidos y tal, que no puedes hacer mucha resección y tirar mucho porque a veces te quedas un poco, te pasas un poco sin querer, ¿no? Y puedes tener alguna dificultad pues en el cierre del ojo, ¿no? Y luego bueno, complicaciones como, por ejemplo, que se llaman entropion o ectropion, que tú has comentado, lo de las pestañas, que se mete hacia adentro, eso se llama entropion. Pues hay una cosa que es el ectropion, que puede ocurrir en el párpado superior no, en el párpado inferior puede ocurrir un ectropion, que el ojo se separe un poquito de la córnea y que tenga dificultad también para el cierre, por una resección excesiva o en pacientes, como digo, con un ojo muy prominente. Y bueno, son cosas que pero siempre lo importante es pensar que, aunque haya algún tipo de complicación menor, y como digo, difícilmente, ¿no?, que una persona tenga una lesión para perder la vista o para tener, ¿no?, en ese ojo. Pero el hematoma es muy importante, ¿no?, el sangrado, una complicación que se debe detectar muy pronto para evitar ese tipo de complicación de compresión del ojo, que es un poco lo más serio que puede ocurrir, ¿no? Y otro tipo de lesiones, pues no suele haber. Lo que has comentado, ¿no? Que si realmente se hace tanto y se demanda tanto, sí, es porque los resultados son buenos. Generalmente porque es bueno y porque tiene pocas complicaciones. Es verdad que ya digo que hay que estar atento siempre a saber diagnosticar o prever qué paciente te puede dar alguno de esos problemas para poder evitarlo. Pero en general se pueden resolver, que hay pocas que, digamos, se complica y te queda una secuela, ¿no? Hay complicaciones que necesitan hacer un trabajo extra o revisar al paciente, pero en general se pueden revertir. Muy bien. Y Paloma, ¿se puede complementar el Botox, por ejemplo, con la blefaroplastia y da buenos resultados? Por supuesto, no es que se puede, sino que es totalmente aconsejable. La blefaroplastia trata el párpado y deja el marco de alrededor sin tratar. No podemos tratar las arrugas dinámicas del orbicular, el entrecejo. Entonces la toxina nos añade esa arruga dinámica del entrecejo, del frontal, las patas de gallo, y yo se los aconsejo siempre a todos mis pacientes. Eso no quiere decir que una paciente que venga a hacerse una blefaroplastia, pues si no quiere ponerse toxina se puede quedar perfectamente contenta, pero que la toxina mejora el resultado, va más allá de la blefaroplastia, por supuesto. O sea, que sí. Es complementaria, por decirlo de alguna manera, y que en la mayoría de los casos mejoraría el resultado final. Complementaria, aconsejable, deseable. Sí. Muy bien. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de los arándanos. Arándanos. Me los compro, me los como, no me los compro, no me los como. He visto que, de un tiempo a esta parte en el supermercado los venden así como en tarrinas, refrigerados, también congelados. Sí, efectivamente. Los frutos rojos en general son unos productos extraordinarios. Es verdad que hay mayor demanda, es una moda quizá, pero bueno, siempre han sido buenos y los estudios que tenemos al respecto así lo atestiguan, Los frutos rojos en general, concretamente los arándanos, no son excesivamente calóricos, es unas 50-55 kilocalorías por 100 gramos. Fundamentalmente la carga proviene del hidrato de carbono, unos 14-15 gramos de hidrato de carbono, grasas prácticamente nulas, y en proteínas tienen menos de 1 gramo, de bajo valor biológico, lógicamente. Son ricos en vitamina A, en vitamina C, en vitamina K, en calcio, en hierro, en manganeso, que es un mineral muy interesante. Y luego, si te parece, comentaremos dónde está o dónde reside el poder más interesante, ¿no? O esas características que lo hace único. Cuéntanos cuál es esa característica que lo hace tan especial.
Bueno, fundamentalmente es el poder antioxidante. Además hay muchísimos estudios donde se relaciona la inhibición o el evitar la posible cistitis o las infecciones de orina con el consumo habitual, recurrente de frutos rojos, de los arándanos. Hay estudios también que atestiguan que ayuda a prevenir determinados tipos de cáncer. Y esto se debe, parece ser, a la concentración de ácidos orgánicos y de 15, más o menos 15 antocianinas que posee. Flavonoides, taninos, concretamente pues hay uno muy destacable que te sonará, que es el resveratrol, que es un anticancerígeno. Están muy recomendados en embarazadas, imagino que es por esta característica de evitar cistitis y demás, ya que en el embarazo no se pueden tomar antibióticos o no, hay que intentar evitarlos lo máximo posible. Efectivamente, tiene relación absoluta con eso, y además los estudios que nos van llegando y que tenemos la bibliografía lo atestiguan así, sí. Podríamos recomendar, aparte de embarazadas, los arándanos a toda la población. A toda la población, realmente el poder antioxidante es indiscutible. Los micronutrientes, las vitaminas hidrosolubles, complejo B también está, que no lo hemos citado, y luego hay estudios muy recientes que relacionan el consumo recurrente de arándanos, de frutos rojos, con el control de la hipertensión arterial. Se están sacando papers, artículos de alto impacto que van en esa línea. ¿Se recomendaría desplazar algunas frutas por los arándanos? En absoluto, lo único que ahora es verdad que la encontramos en el supermercado, lo tenemos siempre, casi en las cámaras, y con un yogur, con un vaso de leche, haciendo un batido, pues es un producto indiscutiblemente único y que debemos tomar. ¿Nos lo compramos y nos lo comemos? Me lo compro y me lo como. Bueno, pues ya vemos que los arándanos es un fruto rojo que se puede tomar, pero que tampoco hay que perder la cabeza con los arándanos, que en nuestra tierra no tenemos, pero tenemos muchas otras frutas que las compensan perfectamente bien. O sea, es que yo digo esto porque conozco personas que, madres ahora jovencicas, que es que si no le dan arándanos al niño pequeño es como si hubiera comido mal. Más vale que no le den nunca ningún ultraprocesado, sí. y eso sería bastante, sí, bastante mejor. Juana, ¿en qué se diferencia una blefaroplastia de una intervención de bolsa? Y en este caso, ¿dónde está la cicatriz? Vale, pues que la intervención de bolsas está dentro de la blefaroplastia, pero bueno, la cirugía estética de los párpados tiene como objetivo lo que hemos dicho, corregir las alteraciones secundarias al envejecimiento. Pero también existen adultos jóvenes que pueden tener un exceso de bolsas, lo que se llama la lipoptosis juvenil, que tú puedes tener un párpado joven, pero tienes bolsas, una protuberancia de esos unos depósitos grasos que tenemos fisiológicamente en el tal, y por alguna alteración del tabique que les recubre, se debilita por algo y protuyen. Y entonces se puede hacer. Y luego está la lipoptosis senil, que son las bolsas ya de personas mayores que se relacionan con el envejecimiento porque hay una distensión cutánea también. Y luego lo que hemos dicho antes, que cuando el párpado se cae... ¿Y se pueden quitar las bolsas? Se pueden quitar solo las bolsas. La cicatriz, se pueden hacer dos tipos de cicatrices. O pegada a la pestaña de abajo del párpado inferior, que se queda la cicatriz ahí tapada y no se ve. O también se puede hacer extraerlas a través de la conjuntiva, que es una blefaroplastia transconjuntival que se hace, que se dice. Que se abre un poquito el párpado, se hace una incisión en la conjuntiva y a través de ahí se sacan las bolsas y no queda ninguna cicatriz en el párpado. ¿Y suele ir bien? Y suelen ir bien. Vale, pueden haber alguna complicación, pero todo en la vida puede tener es complicaciones. que yo creo que a nadie que no sepa no se va a poner a hacer eso, claro. A meterse ahí. Bueno, tiene que ser un cirujano plástico que tenga sepa hacer experiencia, blefaroplastia. Juan, antes hemos comentado, hablando en general, del tema de coger grasa de otra parte del cuerpo y ponerla en la cara para rejuvenecerla, pero explícanos eso un poco más, porque pómulo, relleno, ¿dónde se suele poner? ¿Dónde lo soléis poner? Bueno, en primer lugar trato de explicar rápidamente cómo se hace, qué es eso de poner grasa, ¿no? La grasa es otro procedimiento que ocurre como con el lifting, se le ha intentado dar, no sé por qué, un nombre
en inglés, y hablamos del lipofilling, ¿no? Pero que tampoco es el nombre realmente, ¿no? Me gusta más decirle lipotransferencia, por ejemplo, sí, o autoinjerto graso, ¿no? Que es un poco más descriptivo para el efecto de explicarlo, ¿no? A la gente, es decir, se ha visto que la grasa tiene determinados factores, ¿no? Que pueden ser regenerativos de alguna forma. Tiene dentro de la fracción estromal, que se llama, de la grasa, cuando la cogemos, hay una serie de células pluripotenciales que pueden ayudar a formar fibras elásticas, vasos sanguíneos, es decir, que pueden aumentar la elasticidad de los tejidos, la vascularización, etcétera, o sea, que pueden hacer algún efecto. Y basados en esa característica y en ese efecto, pues se extrae grasa mediante una técnica de liposucción o lipoaspiración. Hay que hacer un procesamiento, es decir, no es simple, es cogerla con unas cánulas especiales, hacer un procesamiento que puede ser, que se llama decantación, que puede ser centrifugación a más o menos velocidad. ¿De dónde se suele coger? Separar. La podemos coger de cualquier zona, de cualquier zona anatómica corporal en la que podamos sacarla y el paciente no solamente sufra pues un defecto en la zona, sino que además se beneficie y le mejore. Vale. Por ejemplo, de cualquier zona. Se ha visto que aunque al principio pensamos que podía ser más fácil del abdomen o de los muslos, de cualquier sitio sirve, ¿vale? Se hace, como decía, para que tengamos poco tiempo, el procesamiento de la grasa mediante unas técnicas u otras, y después se hace una inyección en los sitios. ¿Dónde? Pues en la cara, en este caso, por donde se suele poner efectivamente, se suele poner en toda la zona donde falte volumen. Por ejemplo, asociada, por ejemplo, a un lifting, pues ocurre que hay personas que hacen un lifting porque a lo mejor hay una dermatocalasia, la piel cede, pierde fibras elásticas y cede, y además le falta volumen, tiene una falta de volumen. Pues ese volumen que a lo mejor no podemos dar nosotros con los tejidos que tiene la paciente, aunque los reposicionemos más o menos en su posición inicial, pues necesitamos o nos ayudamos con ese. Entonces, surcos nasogenianos, zona de los perioral, zona de los labios, pómulos, mejilla en general, ¿no? Para falta de volumen en la bola de Bichat, todas estas zonas. De hecho, en muchas intervenciones ya se asocia, como digo, por ejemplo, un lifting y aprovechar, y en ese mismo momento, en algunas áreas de la cara donde no se haya despegado, donde no se haya separado, nos pueden ayudar a hacer el efecto. Y hace un efecto de relleno, pero un efecto además beneficioso, un poco regenerativo, ¿no? Que es el más importante. Y la grasa es verdad que se reabsorbe, una parte de la que pone no es que se reabsorba, sino que no prende un 100%. Consideramos que un 60 o 70% de la grasa va a prender, y esa sí que va a poder hacer ese efecto regenerativo, y ya pues vive con el paciente. Quiero decir que si el paciente adelgaza un poquito, pues a lo mejor esa grasa a lo mejor pierde un poco, pero si engorda, a lo mejor también engorda. Al final tiene la biología de la grasa donde está. Sí, sí. Y última pregunta, Paloma, ¿qué influencia están teniendo las redes sociales en la cirugía estética facial? Porque me imagino que será muchísima, pero ¿por dónde van? Bueno, sin duda una influencia significativa y muy importante, y en varios aspectos. En primer lugar, las redes sociales dan una mayor exposición, una mayor visibilidad a los profesionales. Eso puede ser bueno porque dan a conocer su trabajo, y eso pues es una fuente de nuevos pacientes. En segundo lugar, un mayor acceso a la información. Hoy en las redes sociales encuentras todo sobre procedimientos, riesgos, complicaciones, y esto nos lleva a que las redes sociales pueden facilitar la toma de decisiones. Pacientes que pueden acceder a fotos, a vídeos, a testimonios propiamente dichos, y además las influencers hoy en día generan mucha inquietud por determinados procedimientos. Antes ponía el ejemplo de la extirpación de las bolsas adiposas de Bichat. Yo no sé vosotros, pero hace 10 años Juan de Juana no nos pedían bichectomías y no nos pedían, hombre, sí, bueno, alguna paciente que tuviera una cara muy gruesa, efectivamente por ese efecto, o el fosa, y esas medidas felinas con cantopesias muy externas. Pero yo creo que
hay que tener cuidado porque pueden generar expectativas poco realistas, porque muchas veces, gran parte de las veces son imágenes filtradas, retocadas, claro, que pueden hacer pensar a la paciente que, bueno, que todo el monte es orégano. Sí, se van a quedar Entonces, como la foto. claro, en este sentido es importante incidir en el peligro de confiar solo en la información que te dan las redes sociales y buscar la orientación de un cirujano plástico profesional, cualificado, y yo diría que sensato también hoy en día. Muy importante. Sensato también hoy en día, porque a veces ves algunas cosas que bueno. Pues, ya no hemos quedado sin tiempo, Paloma, pero creo que lo has dicho muy claro. Yo quería resaltar que para mí creo que el programa ha sido muy interesante porque realmente es un tema que lo demanda muchísima población, sobre todo población femenina, pero que no hay que decir cirugía estética, sino que vosotros, los especialistas de verdad, los que habéis hecho vuestra formación, hacéis cirugía plástica reparadora, es decir, que problemas serios de salud también solucionáis. Y claro, luego, tú lo acabas de decir, que realmente el médico debe ser sensato. Eso es muy importante sí, y muy profesional. Sí. Así que os agradezco mucho que hayáis estado hoy aquí, seguro que vais a solucionar muchos problemas a la gente. Por mi parte, simplemente recordaros que en nuestro portal de salud UCANSalud podéis encontrar información sobre prevención de muchas enfermedades y hábitos de vida saludables. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Circovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.